Ahora qué podcast, con Alex Esteba. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Ahora qué podcast. Hoy nos acompaña una persona con una proyección increíble que no va a dejar indiferente a nadie. Hoy tenemos a Ethan Simón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Pues encantado de estar aquí, por supuesto. Es un placer tenerte con nosotros y bueno, para la gente que no te conozca, nos gustaría que nos contaras un poco quién es Ethan. Pues bueno, Ethan es un chaval de 19 años, ¿no? Que actualmente pues se dedica a compartir un poco pues su mentalidad, un poco su físico, a intentar inspirar y ayudar a la gente por redes sociales y pues también mi profesión es ayudar a gente en cuanto a su plan nutricional, su plan de entreno, mediante asesoramiento online y es a lo que me dedico. ¿Tuviste algún referente a la hora de decidir embarcarte en este camino de la nutrición y el entrenamiento? Pues, a ver, realmente yo referentes sí que he tenido muchos como tal, pero no directamente que me hayan llevado a embarcarme en este mundo de la nutrición y entrenamiento. O sea, yo siempre he sido un chaval muy deportista, todo lo que he hecho me lo he tomado muy en serio y sí es verdad que cuando empecé en todo este mundillo del fitness y tal, pues tuve varios referentes, pues entre ellos estaba el de Buff Academy, porque yo empecé haciendo calistenia, y también Batman Science, que me gustaba mucho, cómo lo enfocaba, el estilo de vida que tenía, bueno, la calidad, ¿no?, de sus conocimientos y pues realmente esos fueron los que por decir así, me inspiraban o me motivaban en su día, pero todo esto antes de pensar yo en dedicarme a ellos, ¿sabes? Más bien como simplemente un chaval pues que tenía sus referentes y poco más. Has comentado que Vadim fue uno de tus referentes y hasta donde tengo conocimiento he visto algo de hate por su parte. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, a ver, hubo una polémica así que tuve con él porque al final pues él me reaccionó a un vídeo, ¿no? Donde yo había hecho una transformación de mi cambio de volumen, aunque mi volumen al final duró 2 años y medio, pues cuando ya llevaba 2 años, ¿no? Pues subí un vídeo como una transformación, ¿no? Intentando pues motivar a la gente o, bueno, enseñar un poco cuál había sido mi cambio y él me reaccionó y me hizo un vídeo diciendo que nada, que no había ganado nada de masa muscular, y que me había puesto únicamente gordo. O sea, de hecho la palabra que utilizó fue graso building, o sea, como para referirse a lo que había sido mi proceso, es decir, que había construido grasa. Y bueno, pues sí, es verdad que hubo hate por su parte, ¿no? Me relacionó y bueno, pues tiró un poco mi trabajo por la basura, ¿no? En ese aspecto. Y a mí personalmente me decepcionó porque, o sea, yo al final, bueno, yo ya llevaba mucho tiempo que no seguía a Vadim simplemente porque me había ido el mundo de la calistenia y, pues bueno, sin más, no me salía. Él también coincidió que dejó YouTube y demás. Y, pues bueno, simplemente ya no consumí su contenido. Y luego un día después entré a redes y me encontré con eso y, pues bueno, sentí un poco de decepción también porque al final el mensaje que él siempre había predicado, ¿no? Que es una de las cosas que a mí personalmente también me había llamado mucha atención, es ese lema que tenía el de el guerrero educado, ¿no? Al final de buscarse mejor cada día, sin meterse en los demás ni nada. Y a mí personalmente me parecía un poco incongruente, ¿no? Un poco hipócrita por su parte, pues que al final, habiendo defendido esto durante tantos años, que de repente me dijera a mí, pues eso, que al final, sea verdad o no, quiero decir, no veo necesidad de comentarlo, aunque mi proceso hubiera sido una basura, ¿no? Por así decirlo, pues quiero decir, vale, pues es una basura, lo opinas, ya está, te lo guardas para ti y listo, ¿no? Pero bueno, encima lo dijo jactándose, eso, dice, has ganado 10 kilos y cuántos de grasa, 7 de músculo 2, no sé qué, riéndose, diciendo que era grasa bien y tal. Y bueno, al final, pues sí, hubo esa pequeña polémica, ¿no? Al final a mí me da exactamente igual lo que él piense, deje de pensar, lo que diga o deje de decir, porque al final, bueno, yo creo que ya he demostrado más que de sobra que en ese volumen hubo masa muscular por medio, ¿no? Sobre todo, y que la mayoría era eso. Entonces, bueno, a mí, pues lo que pienso, deje de pensar, me da un poco igual, pero sí, o sea, hubo pues eso, un poquito de hate por su parte. Bueno, a mí personalmente me decepcionó, pero bueno. Bueno, desde el punto de vista de los espectadores, o por lo menos desde mi punto de vista y la experiencia que me ha dado en los años, muchas veces el ego desmesurado que tienen este tipo de influencers y también el querer sacar el clip rápido, ¿no? El ver que una persona está disputando, como es tu caso, que está empezando a funcionar y saber que le va a dar visitas, pues muchas veces creo que condicionará esa estupidez que dijo. Sí, seguramente sí. Al final
también creo que hoy en día vende mucho más el hecho de meterse con alguien, ¿no? Y desmeritar o sobre todo señalar lo que pueden hacer también, que eso de apoyar a otra persona. Yo creo que siempre ese contenido de como polémico, ¿no? Al final siempre genera más interacciones, genera más todo. Entonces, pues sí, seguramente él lo enfocará en ese aspecto, aunque a mi parecer de manera errónea. Pero bueno, sí, seguramente sería por eso, sí. Llevándolo un poco al tema contrario, ¿has tenido alguna persona que te haya sorprendido para bien o...? Bueno, pues a ver, sorprendió para bien. A ver, sí es verdad que yo algo de lo que he pecado alguna vez es el hecho de que cuando consumo contenido de una persona, no, al final siempre hay que diferenciar también eh, que al final mucha gente pues puede crear un contenido que te guste más o menos, con el que estés más o menos de acuerdo, bueno, tener un personaje, ¿no? Que hay mucha gente que al final también basa su contenido en ser un personaje. Y bueno, pues puede caerte mejor o puede caerte peor, ¿no? Al final a través de la pantalla, pero luego también tienes que pararte a conocerlo fuera de la pantalla, ¿no? Y sí, ha habido un montón de gente que yo he conocido que, bueno, que antes ni fu ni fa o directamente no coincidía con ellos o no me generaban especial simpatía, ¿no? Pero luego les he conocido en persona, son unas personas increíbles, o sea, es que no te voy a decir una persona, pero porque hay un montón, o sea, un montón, o sea, la gente que he conocido también creando contenido y la gente a la que tenía acceso, con la que he podido hablar y tal, me ha sorprendido un montón para bien, o sea, al final normalmente es gente increíble de la que puedes aprender un montón. Yo siempre digo que puedes aprender hasta el más tonto, quiero decir, es el mítico lema, pero siempre todo el mundo tiene algo que enseñarte. Y pues esta gente que al final tiene sus proyectos, te guste más, te guste menos, pero es gente que pues eso trabaja día a día, que tiene unos valores, se esfuerza cada día en conseguir y en construir lo suyo. Y bueno, te gustará más o menos lo que suben, cómo son, lo que sea, por lo menos a través de la pantalla, pero luego siempre tienes un montón de cosas que aprender y son personas increíbles. O sea, he conocido un montón de gente espectacular y que al principio, pues no, como te comentaba, no me generaba esa simpatía, la verdad. Yo trato de no interrumpiros porque realmente de cada podcast estoy sacando un aprendizaje brutal y me llama mucho la atención de otros podcasts que veo que muchas veces el propio host roba protagonismo, ¿no? Del invitado cuando realmente, pues en este caso, la gente que esté viendo esta entrevista sea porque quiera conocer más sobre tu persona. Así que, como bien has dicho, la clave está en escuchar y aprender de los demás. Claro, a ver, por supuesto. Yo creo que sí es verdad que yo creo que un podcast al final debería enfocar sobre todo en los invitados, ¿no? Entiendo. Pero también yo creo que seguro que hay un montón de cosas de aprender de la gente bueno, que lo hostea, ¿no? Es que no soy muy bueno en este vocabulario de tema podcast y tal, porque consumo, pero no domino también el léxico, ¿no? Que se utiliza. Y, joder, seguro, hombre, ya para empezar, tú el hecho de que estés montando un proyecto, estés trayendo a tanta gente, de hecho llevas muy poco con la cuenta, o sea, yo te conocí hace muy poquito y llevas 2 días y lo estás creciendo un montón, estás trayendo un montón de gente con repercusión, o sea que estoy seguro que, además, por lo que he estado viendo, tienes un equipo detrás, o sea, ya solo para montar todo esto, o sea, tienes una persona muy inteligente, muy trabajadora, seguro, y, joder, ambiciosa de narices, por supuesto. Entonces, yo estoy seguro que, como te comentaba antes, o sea, se puede aprender de todo el mundo, de alguien como tú que también ha montado esto, encima en tan poco tiempo el éxito que estás teniendo, pues estoy seguro que también se puede aprender un montón de cosas de ti. Y quién sabe, quizás aunque tú seas el creador de este podcast, luego te inviten a otro podcast, el que hablen de tu podcast, o quién sabe, ¿no? Al final, siempre se puede aprender, solo que de ti, como bien te comento, todo el trabajo que estás haciendo, hay un montón de cosas que puedas transmitir, la verdad. Muchas gracias por tus palabras, Ethan. Pues esto me lleva un poco a cómo fueron tus inicios en el gimnasio. ¿A qué edad empezaste? Pues empecé con 15 años. Yo me dedicaba realmente a hacer calistenia, era algo que me gustaba. Y un día que simplemente pues llovía, no podía ir al parque de Barras, todo esto era en la época como el COVID, que pues había muchas instalaciones aún cerradas y demás. Entonces, eh, pues sí que habían abierto los gimnasios, pero lo que es las instalaciones donde yo ejercía pues, la actividad de calistenia todavía no estaba abierta. Y un amigo mío me dijo, oye, pues hoy que estás viendo tal, ¿por qué no te vienes conmigo al gimnasio? Y fui con él a entrenar pierna, recuerdo, y bueno, a partir de ahí pues me gustó lo que vi, la maquinaria, tal, como que fue como amor a primera vista, ¿no? Y dije, bueno, quiero darle caña a esto y dejar un poco más de lado la calistenia. ¿Ahí ya te diste cuenta que estabas hecho para este deporte o todavía no? Sí, sí, o sea, yo tenía claro que era lo que
quería como dedicarme, no tenía claro profesionalmente como ahora, ¿no? Porque era como el primer día de gimnasio, pero sí es verdad que yo siempre he sido extremadamente competitivo en todo, por decir así, y todo lo que he hecho. Siempre lo he querido llevar al 100%, tanto la calistenia como todos los deportes que he practicado anteriormente. Y bueno, fue ver esto y decir, joder, me apetece como darle mucha caña, ¿sabes? Fue algo así, realmente. Bueno, y desde luego fue una suerte que te cruzases con ese día lluvioso. Cuéntanos Sí. un poco cómo es tu día a día, Izan, porque nos sorprende que seas una persona tan joven, con 19 años, y tengas tan claro lo que quieres. Entonces, bueno, coméntanos si estudias, trabajas, ambas, cómo entrenas, cómo se organiza Izan en su día a día. Pues a ver, realmente mis días no son todos iguales, ¿vale? Yo lo que hago básicamente es, tengo como unas horas de trabajo, que bueno, realmente últimamente trabajo incluso más de lo que debería, yo creo. Eh, yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando o buscando aumentar mis conocimientos, lo que sea, pero al final siempre tengo como esta espinilla de decir, podría haber hecho más o tal, o debería haber empleado mejor el tiempo. Entonces, yo al final intento que todo mi día pues esté ocupado, ¿vale? Y yo lo primero que hago en mi día es nada más levantarme, voy a hacer una hora de cardio porque al final yo ahora mismo estoy en preparación para competir. Entonces, para ir quitándome pasos, lo primero que hago es ir a hacer el cardio, una horita de cinta. En esa hora de cinta, pues aprovecho ahí respondiendo a gente que me ha escrito por Instagram o gente de asesorías, lo que sea, o si, pues por lo que sea, que creo que nunca me ha pasado, pero pues si tengo menos trabajo o no tengo DMs, lo que sea, pues me pongo a editar vídeos, lo que sea, pero esa hora de cardio intento amortizarla, llego a casa, desayuno, hago una horita de digestión donde sigo trabajando y me voy a entrenar. Ya de ahí, pues llego a casa, como, trabajo hasta la cena, ceno, un par de horas de trabajo más y a dormir. Bueno, y sí es verdad que en ese punto medio entre la comida y la cena, que suelen transcurrir bastantes horas, pues aprovecho a hacer ya la segunda tanda de pasos, porque realmente ando unas 2 horas al día, porque estoy en 20.000 pasos. Entonces, pues como intento hacer ese pequeño break mental, que aunque realmente en el segundo tanda de pasos también esté trabajando o lo que sea, pues sí es verdad que el hecho de no estar en mi mesa, salir a la calle, tomar un poco de aire, que me dé el sol, se hace, si toda la suerte. Pues bueno, sí es verdad que me lo ameniza un poco. Entonces, más o menos así es como me organizo. Luego ya depende de esos bloques de trabajo, pues los puedo ocupar o ya sea para crear contenido, ideas que me hayan surgido, responder a gente de asesorías. También, por ejemplo, he estado estos últimos días trabajando pues, en un proyecto que tengo, también en mejorar algunas cosas de asesorías para mejorar la calidad del servicio, pues implementar nuevas cosas. Al final busco dentro de ese tiempo y el tiempo que tenga, pues decir, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tal? Y pues ir aprovechándolo. Es increíble la capacidad de optimización que tienes para el tiempo. La verdad es que con la proyección que tienes y ahora mismo lo mediático que te estás volviendo, ¿te ves un ejemplo para los chicos de tu edad? Bueno, a ver, creo que sí que es verdad que soy ejemplo en muchas cosas, pero también considero que pues tengo muchas otras en las que no tanto, o sea, no por temas de quizás hábitos o disciplina o esas cosas, no, eso pues lo llevo muy bien, pero sí es verdad que hay pues ciertas cosas que como todo el mundo, ¿no? Pues tengo que mejorar ciertos defectos, como quizás muchas veces peco de no saber cuándo relajarme o tener como unos momentos para decir, vale, para aquí o disfruta el momento. Por ejemplo, yo me he ido de vacaciones varias veces este año, bueno, vacaciones entre comillas, porque aprovecho de hacer bastantes viajes para pues crear contenido, ¿no? Para no grabar siempre en el mismo sitio y tal, y aprovechar eso, pero sí es verdad que, por ejemplo, me he ido con mis amigos muchas veces y pues yo que sé, está todo el rato pensando en cómo grabar aquí esto, me llevaba el trabajo y quizás pues sí que, por ejemplo, puedo pecar de no saber disfrutar el momento en algunas partes, ¿sabes? Que sí es verdad que es algo que no me pasa tanto con anterioridad, pero de lo que últimamente estoy pecando y en lo que estoy pues intentando trabajar, porque si bien es cierto que hay que aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? También creo que si estás demasiado encerrado, demasiado tal, que no te das un respiro, luego ya llega un punto, que de hecho es algo que yo también he estado experimentando, que no tienes claridad mental, no eres productivo y al final, pues por querer ser productivo de más, lo acabas siendo menos, ¿sabes? Acabas consiguiendo el efecto contrario. Entonces, pues bueno, sí, esa es una de las muchas cosas, por ejemplo, que tengo que mejorar. Pero bueno, sí es verdad que yo no me paro en mi día a día a pensar si soy ejemplo o no, pero
pero bueno, sí hay mucha gente que me escribe y se siente inspirada o se ve reflejada en mí en ciertas cosas. Entonces, pues bueno, sí es verdad que en parte pues puede ser, pues me halaga en ese aspecto, pero no es algo lo que me pare a pensar en mi día a día, ¿sabes? Claro, yo pienso que te estoy viendo desde el punto de vista que ahora mismo, para una persona con 19 años, lo habitual de ver en esta sociedad es ver a gente embriagándose, ver a gente pegándose los fines de semana, saliendo de fiesta, no Ah, emprendiendo como estás haciendo tú, teniendo los pies sobre la tierra. Está claro que desde luego hay que desconectar, pero todas las personas que he visto que realmente han logrado éxito han sido personas ambiciosas y tú tienes las ideas muy, muy claras. Ya me hubiera gustado a mí con 19 años tener la mitad de conocimiento que tienes tú ahora mismo. O sea que yo creo que desde luego es un claro ejemplo, por lo menos desde mi punto de vista. joder, pues muchas gracias, la verdad. Me gustaría saber, Izan, ¿qué opinas del sector fitness en las redes sociales actualmente? Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo, la verdad. Sí hay como una comunidad, también, por ejemplo, yo creo que se divide en varios puntos, pero hay bastante toxicidad cada vez más, yo creo, sobre todo al final en un sector como el fitness, ¿no? Que vende tanto físico, hábitos, mostrar pues lo que haces en tu día a día, todo eso. Pues como ahora, al final con todo este bueno, a raíz de que surgieron las redes sociales, pues hay mucha gente que quizás pues tiene la libertad, ¿no? De poner comentarios o decir cosas despectivas o lo que sea. O simplemente por el hecho de decir, bueno, son culturistas, hay que juzgarles o lo que sea, ¿sabes? Muchas cosas que realmente dices, bueno, puedes tener una opinión, tal, pero yo considero que habría que guardársela muchas veces. Y sí es verdad que, por ejemplo, en esto más, como al final se juega al físico, lo que comentábamos, todo lo que se ve por fuera, no lo más superficial, pues mucha gente al final pues se toma la libertad de hacer comentarios indeseados y demás. Luego también está la parte, al final, que hay varias corrientes de esto sirve, esto no, que todo el mundo se está pegando continuamente, más que por... Considero que también últimamente con toda esta moda de cómo entrenar, como todo, creo que el 90% de la gente se está más enfocando en yo tengo razón y tú lo dices mal o tal, que en buscar realmente lo que es lo más adecuado, ¿no? Y llegar como a tener un debate más sano. Y no sé, hay muchas cosas que considero que están muy bien, o sea, sí es verdad que está toda la parte esta, ¿no? Como más sana, más motivadora, más tal. Luego también mucha gente pues acaba teniendo problemas por todos estos físicos irreales que ven en redes, ¿no? Con todo el consumo de esteroides, todo lo que es abusar de ángulos, de luces, que al final la gente muchas veces pues nunca se muestra, ¿no? Yo qué sé, recién levantado, con luz natural o que sea, y siempre se muestra ahí con la cámara encima. Por ejemplo, ha crecido esta marca como Breathability, ¿no? Que no sé si la conocerás, pero se caracteriza porque todos sus atletas pues se graban con el móvil desde arriba, con el 0,5 y en un ángulo pues abusivo, ¿no? Y al final parece que son todos físicos así de animes y tal. Y claro, luego basta pues lo típico, que la gente acaba con, no sé, con problemas de autoestima. A algunos les sirven para motivarse, otros al contrario, ya depende también un poco de la perspectiva que tenga cada uno, ¿no? Pero al final sí es verdad que yo creo que, sobre todo dentro de las redes sociales, lo que es la comunidad del fitness no es como lo que era ya por 2013, 2014, 2015, 2016, ¿no? Que todo el mundo pues buscaba motivarse, tenían como ese lema de ir al gimnasio, a mejorar, pasárselo bien, apoyarse los unos a los otros, y ahora es como que todo el mundo se pega con todo el mundo y nos está como que cada vez va peor, yo creo, Sí, sinceramente. y la que dices, que muchas veces toda esa sobreinformación de muchas veces querer tener la razón, cuando más se aprende es escuchando. Yo ahora, por ejemplo, tengo 35 años, tú tienes 19 y estoy convencido de que voy a aprender un montón de cosas de ti. Hay gente que muchas veces lo que piensa es, bueno, yo como soy más mayor me tiene que respetar o estupideces de ese estilo respecto a lo que decías de, pues, mostrarse, ¿no? Ante la cámara con los ángulos. Claro, a lo mejor una persona que ya tenga forjada su personalidad y pues tenga un equilibrio mental en el cual pues sepa las condiciones en las que está esa persona, no le afecta. Pero una persona que se esté iniciando, sí, como bien has dicho, y el que ya vayan creando pues esas expectativas cuando pues, la otra persona se levante y vea que no está bombeada, que no se ha hecho la foto después de estar entrenando, sudando, con las luces así un poco tal, pues creo que puede generar muchas dismorfias a la hora de luego poder ser objetivos, ¿no? Con su propio físico. Así que ha sido un acierto, como lo has explicado, desde luego. Sí, aunque hay que decir que respecto al tema
la dismorfia y todo esto, yo también tengo sentimientos encontrados porque sí que creo que pues hay mucha gente que quizás se centra demasiado en compararse con los demás, ¿no? Y acaba pues percibiendo su físico peor de lo que es, ¿no? Porque al final sí, yo qué sé, si tú vas a entrar en redes sociales y siempre va a haber un chavalito de Estados Unidos que está triple fuerte que tú, es la mitad de, bueno, tiene la mitad de edad y se ve mucho mejor, ¿no? Pero sí es verdad que si luego tú te vas por la calle, te comparas con gente en el día a día y tal, pues a nada que hagas las cosas medianamente bien, entres un poco, vas a ver que despuntas. Incluso si vas a la playa, un chavalito que lleva un año entrenando probablemente tenga mejor físico que el 90% de la gente que está en la playa. Pero también creo, a pesar de esto que te comento, que mucha gente usa la excusa de la dismorfia para hacer el vago. Quiero decir, la dismorfia al final no deja de ser un trastorno, ¿vale? O sea, es un trastorno disociativo donde tú te ves peor de lo que tal, pero luego hay gente que quizás dice, no, es que yo tengo dismorfia, por lo que sea, pero... Y luego no, realmente con la excusa de decir, yo me veo mal porque pues tengo dismorfia. No, probablemente te ves mal porque estás mal. O sea, yo he tenido puntos que me he visto muy mal, estaba gordo y ya está. O sea, lo digo y no hay ningún problema, ¿sabes? Pero si no reconoces el problema que tienes, no reconoces dónde estás, no puedes avanzar o no puedes solucionarlo. Entonces también tengo esos sentimientos encontrados con todo el tema de la dismorfia y todo eso, ¿sabes? Hay como muchos matices, muchos puntos de vista y muchas perspectivas, yo creo. Tremenda fortaleza mental tienes, o sea, me encanta el punto que tienes a la hora pues bueno, jugar un poco este tipo de situaciones, ¿no? Porque venimos de una generación a la cual se le atribuye mucho el término de generación de cristal, ¿no? Y que tengas esas ideas tan claras es un puntazo. Bueno, el título del programa, Izan, es Ahora qué, hace referencia a momentos en la vida de nuestros invitados que hayan pasado por situaciones que pues hayan planteado esa pregunta de forma un poco más, pues por decirlo de alguna manera, potente respecto a otras. ¿En qué momento de la vida de Ethan se ha pasado por la cabeza ese ahora qué? Buf, pues a ver, ha habido muchos puntos de mi vida realmente. O sea, yo por ejemplo llego a un punto que, bueno, yo al principio pues tiraba más por ejemplo por letras, ¿vale? Yo estuve estudiando bachiller de letras porque siempre me ha interesado mucho lo que son las finanzas, el emprendimiento, siempre he querido tirar por ahí, la verdad. La economía siempre me ha interesado un montón y yo en principio pues quería estudiar una carrera sobre ello, ¿vale? La cosa es que pues bueno, fue avanzando la cosa. Yo llevaba ya un tiempo en redes sociales, que empecé a crecer en seguidores, aunque luego, sí es cierto que no es algo lineal, de hecho incluso estuve un tiempo perdiendo seguidores, ahora estoy volviendo a despuntar. Bueno, al final también depende un poco más las cosas y demás, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y bueno, llegó un punto que yo no me sentía, a pesar de que me parecían súper interesantes, pues algunos temas como economía, como te comentaba, finanzas, todo eso, yo pues no sé, llegaba a un punto que no me acababa viendo en ninguna carrera como tal. Y bueno, pues un profesor que tuve, mi profesor de economía, de hecho, me comentó, oye, y con todo lo que estás haciendo, ¿no te sale más rentable estudiar algo que relacionado, ¿no? Con pues el tema de entrenamiento, del fitness, lo que sea, y yo qué sé, dedicarte un poco más a ello? Y pues bueno, llegó un punto que yo dije, a ver, pues sí, empecé a darle vueltas, la verdad, intenté también comunicárselo a mis padres, decir, no quiero estudiar una carrera, tal. Fue un punto algo que nos hizo chocar bastante, la verdad, porque bueno, yo entiendo que al final pues mis padres querían que fuera por lo seguro, ¿no? O que hiciera ambas, y bueno, pues nos hizo chocar un poco, pero bueno, al final pues decidí tirar por lo mío y dije, bueno, si sale mal, ¿no? Al final dijo, siempre hay tiempo, ¿no? Al final hay gente que piensa que si yo que sé, acabas bachiller o acabas lo que sea y no haces justo el año siguiente una carrera, parece que se te acaba la vida, cuando realmente tienes 18 años o 17 o los que sea cuando acabas. Y, joder, pues hacer una carrera con 20, 25, con 30, 35, con 50, si te da la gana. Quiero decir, al final, encima de España, la edad de jubilación es muy tardía, o sea, hasta los 67 años. Fíjate tú, aunque hagas una carrera con 40 años, que la acabas con 44, todavía tienes 23 añacos para ejercer esa profesión. O sea, al final nunca es tarde, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. No sé exactamente cómo hacerlo, porque la verdad es que se abren muchos frentes, pues eres un niñato, ¿no? Tampoco sabes mucho por dónde tirar, no tienes suficiente experiencia en la vida, pero
bueno, dije, yo tengo claro qué es lo que no quiero y a partir de ahí pues me puse a trabajar en las distintas posibilidades y en cómo podía ir creciendo, que de hecho es algo que en lo que todavía sigo trabajando a día de hoy, sigo explorando pues nuevos horizontes, nuevas formas de hacer las cosas, fijándome en unos, fijándome en otros, maquinando, pensando. O sea, al final también tengo ahí mi cuadernillo como de ideas, de cosas a mejorar que puedo hacer y bueno, pues a partir de ahí pues fue como haciéndose una pequeña bolilla lo mítico que se dice, ¿no? De la bola de nieve, poniendo esfuerzo de donde se podía y pues eso, a base de prueba y error, pues fue resultando. Respecto a tomar esa decisión, Nizan, ¿tus padres cómo gestionaron el que no decidieras seguir con la carrera y tomases un camino quizás para ellos algo más inseguro? Pues bueno, a ver, mm, bastante mal, la verdad. O sea, por ejemplo, bueno, a mí mis padres me comentaron que si no, pues al final, si no estudiaba una carrera que me echaban de casa, que no iban a, me dijeron así tal cual, en plan, si no quieres estudiar no vamos a tener ahí un parásito, ¿no? En casa tal. Que bueno, a ver, que también son palabras así un poco tal, pero bueno, sí es verdad que entonces ahí fue el punto en el que yo dije, bueno, pues al final entiendo, ¿no? Su punto de vista, no lo comparto, por supuesto, porque creo que al final hay que dejar a los hijos equivocarse. Yo por lo menos si tuviera hijos, yo les apoyaría en todo lo que hicieran y si se equivocan, pues mira, por lo menos se han equivocado y de cada error se puede sacar un aprendizaje, ¿no? Pero sí es verdad que ellos lo gestionaron bastante mal, lo llevaron bastante mal y bueno, pues yo decidí irme de casa porque al final también pues siempre está recibir estos comentarios diarios de tal, al final pues el ambiente es un poco tenso, ¿no? Cuando ven que no estás bueno, porque ellos quizás perciben que aunque yo esté trabajando en mis cosas, en mi proyecto y tal, pues lo ven como jugar a las redes sociales, jugar a esto, jugar a lo otro, ¿sabes? Y hasta que evidentemente no llegan unos resultados muy buenos, pues ellos lo ven como un juego, ¿no? Lo ven como un trabajo, un proyecto o no lo ven como nada. Entonces, claro, para ellos no está haciendo absolutamente nada, para ellos pues no está haciendo la carrera y por lo tanto no está haciendo nada. Entonces, claro, el ambiente era tenso en casa, lo gestionaron mal y pues bueno, yo me fui. A pesar que yo tengo muy buena relación con ellos, ¿vale? Porque además yo, eh, pues eso, al final son mis padres, tengo buena relación con ellos y bueno, pues al final las cosas están yendo bien, y se han dado cuenta pues de que cometieron ese error, ¿no? O que quizás no lo veían tan claro y bueno, como las cosas están yendo bien, pues todo perfecto. Entonces, bueno, a pesar de eso, de que lo gestionaron bastante mal, yo tengo muy buena relación con mis padres y ya está, o sea, al final la cosa va bien, entonces no hay ningún problema por ninguna de las dos partes ahora mismo. ¿Recuerdas cómo fue el momento en el que, por decirlo de alguna manera, a ellos se les iluminó y dijeron, quizás estábamos equivocados porque has cogido el camino correcto y aquí tengo las pruebas? A ver, yo ya trabajaba con marcas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues les da un poquito tal, ¿sabes? Decía, bueno, a ver, quizás si las marcas están interesando por él, pues algo hay, ¿no? Pero al final, hasta que no es un resultado eh, grande a nivel económico, ¿no? Yo creo que ellos, pues eso, lo ven a jugar un poco, le patrocinan esto, le mandan un poquito de ropita, un poquito de suplementación, un poquito de tal, ¿sabes? Y bueno, pues sí, como, ¿sabes? Entonces, yo creo que el punto de inflexión también ha sido, pues quizás, el hecho de, pues ahora que quizás estoy creciendo más en redes o quizás, pues estoy teniendo unos ingresos mayores que hace un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el punto de decir, vale, estás teniendo unos buenos ingresos, entonces ya no estás jugando, ¿no? Ya, pues algo estás haciendo, algo estás trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como el punto de inflexión donde ya empiezan a aceptarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, hasta que llega ese momento, pues hay mucho trabajo detrás, mucho ensayo, mucho error. Y claro, la cosa es como siempre se dice, ¿no? Está en el proceso más que en los resultados. Pero bueno, al final entiendo su punto, ¿no? Yo también pues me daría también un poco de cosa tener un hijo y eso, que al final puedes percibir que está haciendo algo muy arriesgado, ¿no? Que no tiene una seguridad detrás y pues por lo tanto preocuparte. Me parece increíble que tengas 19 años y seas capaz de pensar así, Izan. Es que me parece espectacular. Muchas gracias. Espectacular. ¿Ha habido algún momento hasta la fecha, desde que tomaste esa decisión de no continuar con la carrera y forjar ese camino que llevas realmente con el futuro que tú quieres, en el que pensases en echarte atrás o que te hubieses equivocado? No, nunca, nunca. No, pero porque yo soy una persona que, a ver, yo
considero que es imposible que algo no acabe saliendo si desde que te levantas hasta que te acuestas estás pensando en ello. O sea, es prácticamente imposible. O sea, si yo... Es que además, bueno, ahora sí es verdad que pues vas teniendo como pequeñas metas, ¿no? Y luego van surgiendo otras nuevas. Al final, a medida que vas alcanzando unas, van saliendo otras. Pero, por ejemplo, yo respecto a la meta que tengo ahora, que bueno, es algo que me guardo para mí, ¿no? Pero yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, estoy haciendo el cardio y mientras estoy trabajando estoy pensando, esto va a ser por esto. Estoy entrando y digo, esto va a ser por esto, ¿sabes? Y al final, quiero decir, si todo tu día se revuelve, o bueno, se va dirigido, ¿no? A un objetivo y estar las 24 horas del día pensando en ello, es que yo creo que es imposible, o sea, imposible que tarde o temprano no lo acabes consiguiendo. Entonces, por muchas veces porque me he equivocado, he tenido errores, ha habido muy malas épocas, pero yo creo que llega un punto que si estás obsesionado con ello es cuestión de tiempo. Yo creo. Es Entonces, así. bueno, por mucho que hubiera fallado, no, o sea, a pesar de que yo siempre les he dicho, pues eso, como te comentaba antes a mis padres, de, bueno, siempre he puesto la carrera con 25, 30 tal, y es cierto, pero yo no creo que nunca hubiera sido posible para mí porque hubiera dicho, joder, y si sigo otro año más intentándolo, quizás sea el año siguiente o el siguiente o el siguiente, ¿sabes? Entonces, hasta que no lo hubiera conseguido, no me hubiera parado. Entonces, Oye, Ethan, ¿y celebras tus logros? Es decir, sabiendo que estás en preparación, ahora te verás bastante condicionado, pero al ir alcanzando este tipo de logros, ¿los vas celebrando? pues a ver, sí es cierto que la preparación me condiciona bastante en ciertas cosas, ¿no? Como poder salir a comer, hacer ciertos planes, por ejemplo, yo qué sé, pues, si me apeteciera tampoco pudiera yo ahora mismo irme, yo qué sé, unos días a los Alpes, yo qué sé, esquiar o lo que sea, no podría hacerlo, evidentemente, porque estoy en preparación, ¿no? Por ejemplo, ya saliendo del tema de las comidas y tal, pero a pesar de ello sí es cierto que es, por ejemplo, otro de los problemas que comentábamos antes, que considero que son defectos míos, es que yo al final no soy muy capaz de celebrar las cosas. Es decir, mm, yo cada vez que voy llegando a algo nuevo, ¿vale? Es decir, yo me planteo una meta y digo, vale, lo he conseguido, pues que hay cosas que, por ejemplo, los últimos meses están siendo bastante locas y estoy pensando, hace 2 meses, por ejemplo, me puse una meta como súper lejana hace un mes y ya la he conseguido. Y así sucesivamente como mes a mes. Y a pesar de ello, es como algo que digo, bueno, ya está, lo has hecho, tenía que llegar tarde o temprano, ahora por la siguiente, pero nunca me paro, ¿sabes? Me paro a pensar en ello o a celebrarlo, o sea, simplemente es como que lo siento como una obligación mía y luego ya pues tiro para adelante. Y de hecho es algo que he estado hablando recientemente con amigos cercanos, con mis padres, y pues es algo en lo que tengo que trabajar también, ¿sabes? Porque al final es como si tú siempre vas levantando, por decirlo así, la barra, ¿no? De tus expectativas, es como que al final no eres consciente de las cosas que acabas haciendo bien o los pequeños logros que vas consiguiendo, ¿no? Y al final es como simplemente que lo das por hecho y como cada vez tienes una meta más lejana, pues al final no acabas de yo estar a gusto con las cosas que estás consiguiendo o demás, ¿sabes? Entonces es como, es raro, la verdad. ¿Te Pero ha bueno. pasado, por ejemplo, te lo digo porque a mí con el podcast me ha pasado, ¿no? De decir, hostia, es que he traído a esta persona al podcast, pero en lugar de celebrarlo, ya estoy pensando en quién va a ser el siguiente para que esto siga creciendo. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, no sé, con Instagram, que vemos que tienes bastantes seguidores, el ponerte una meta y una vez que hayas llegado el que realmente te diera igual? Sí, sí, sí. Sí, es verdad que, a ver, a mí los seguidores no me parece. Quiero decir, yo prefiero tener menos seguidores y que sea gente, pues, yo qué sé, que me apoye, que hagamos una buena comunidad, ¿no? No tanto decir, bueno, tengo 70 millones, pero yo qué sé, me siguen porque, yo qué sé, porque se ríen de mí, ¿sabes? O porque, pues, yo qué sé, hago el chiste. ¿Sabes? Yo prefiero tener menos gente que se identifique y que sean como gente real, ¿sabes? Entonces yo, sí es verdad que lo que es por número no me fijo tanto. Además, si bien es cierto, como mi negocio, pues yo qué sé, se revuelve alrededor también de las asesorías de entrenamiento y demás, ¿no? Por lo menos hasta ahora. No es lo mismo gente que, yo qué sé, quizás esté más cualificada o que esté más centrado o tal, o que me siga, pues yo qué sé, un chaval de 10 años o una persona que ha dicho, ostras, me gusta su físico y ya está, ¿sabes? Y me la suda quién sea esta persona. Entonces, sí es verdad que yo no me fijo tanto en los números, pero sí es cierto
que yo, por ejemplo, lo que te comentaba, en la etapa final de mi volumen, al final el físico vende menos, ¿no? Estás más tapado y por mucho que hagas bien las cosas, mm, es más difícil crear contenido porque tienes más posibilidades y encima el contenido, pues siendo... Encima ahora, cada vez que las redes están más explotadas de físicos que despuntan por la química y, aunque no sea por la química, porque siempre están definidos, ¿no? Pues claro, unas etapas que incluso yo estuve perdiendo seguidores. Yo, por ejemplo, llegué a tener 43.000 en Instagram y luego llegué a bajar a 35.000. O sea, por ejemplo, bueno, perdí 8.000 seguidores, en TikTok también perdí. Y bueno, luego ya llegó un punto que dije, vale, esto ya se acabó, estoy definido, voy a hacer lo que haga falta para crecerlo, ¿sabes? Que al final también es algo que mucha gente piensa que puede ser pues suerte, ¿no? Porque al final tú no puedes ser, por mucho que hagas, tú no puedes obligar a alguien a seguirte. Pero sí es verdad que tú puedes, pues, mejorar lo que haces, ¿no? El contenido que traes, las cosas que subes. Y bueno, pues al final nunca me he centrado en un número, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, como te digo, es que no me paro a mirar atrás, pero ahora que me has dicho, no estaba pensando, yo llegué a 40.000 seguidores, si no me equivoco. Sí, porque fue justo antes de un viaje que hice. O sea, llegué a 40.000 seguidores el 28 de mayo. O sea, hoy es 18 de junio o algo así, ¿no? O sea, no ha pasado ni un mes y ya tengo 58.000. O sea, quiero decir, es casi un 50% más en menos de un mes. Entonces, es como que no me centro en ello y es lo que te decía, que no me paro a pensarlo a no ser que tal, ¿sabes? Y pues eso, no lo celebro y yo ahora mismo estoy pensando en llegar a los 100.000 y cuando llegue a los 100.000 pues pensaré en llegar a los 200.000 y así sucesivamente. O sea, no me paro a pensar, ¿sabes? O sea, no me parece suficiente todavía. Entonces, bueno, pues simplemente 60.000, pues mira qué bien. Llego aquí y a por los siguientes, ¿sabes? Y tipo, No. eso, tienes mentalidad de ganador, Izan. Es así, es así. O sea, lo tengo claro. Bueno, sí, a ver, puede ser eso. También creo que es algo que muchas veces te intentan vender en redes, pero creo que puede ser incluso algo perjudicial, ¿no? En algunos aspectos, porque al final es lo que te digo, que no acabas de, yo qué sé, pues de estar, yo qué sé, orgulloso, porque como nunca te acaba pareciendo suficiente o no acabas de decir, joder, pues pararte y decir, bueno, estoy consiguiendo ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sí considero que puede ser una buena mentalidad por el hecho de tener hambre y no pararte nunca, ¿no? Pero también creo que es un error el hecho de eso, de al final, pues no valorar lo que estás consiguiendo, ¿no? Porque al final pones mm, todo tu día respecto a ello y al final no eres capaz de ver lo que estás consiguiendo, pues bueno, es un poco raro, la verdad, es un poco, ¿sabes? Vamos a Entonces, poner bueno. si ahora mismo te ofrecieran 1 millón de euros por no poder seguir entrenando, es decir, ya no podrías crear contenido, por lo menos en el sector fitness, ¿los aceptarías? O sea, no podrías seguir entrenando. A ti ahora mismo te llega un tipo con un maletín y te dice, toma, Izan, 1 millón de euros, pero no puedes seguir entrenando o no puedes dedicarte al culturismo. Vale, pero es distinto, no poder dedicarme al culturismo o no poder seguir entrando, quiero decir, porque el culturismo... Mostrando tu físico, me refiero. Ah, a ver, sí es verdad que a mí lo que más me importa, más que mostrar mi físico, es el hecho de entrenar. Es decir, si yo pudiera entrenar y guardármelo para mí, yo tener un físico en el que estuviera a gusto y poder seguir pues dedicándome a ello, porque al final es lo que me gusta, te diría que probablemente sí los aceptaría. Me dedicaría a otra cosa, porque al final hay un montón de cosas que me gustan. O sea, al final a mí lo que más me gusta es el hecho de emprender, ponerme nuevos retos, seguir mejorando. Y si yo sigo siendo capaz de poder realizar ese deporte que a mí me gusta y seguir mejorando el físico y tener esos hábitos, pues es que realmente no necesito compartirlo, ¿sabes? Porque yo no lo hago por aprobación, ni mucho menos. Pero si me dijeras que no pudiera volver a entrenar, probablemente te diría que no. Pero por el sentido, porque yo creo que tengo la capacidad de hacer ese 1 millón de euros y más con el tiempo. Pero para mí, o sea, es algo que me suma demasiado el hecho de entrenar. O sea, porque al final es como mi momento del día, es lo que a mí me gusta, lo que me hace más feliz. Y bueno, si implicara no entrenar como tal, o sea, no lo haría. Si implicara no compartirlo, sí, probablemente me lo guardaría para mí y ya está, o sea, lo que vaya consiguiendo. Me encanta esa mentalidad, tío. Un tipo sincero, ambicioso,
La madre que me parió, macho. De momento no te falta. Pero muchas gracias por tus palabras, la verdad. O sea, me alegro que me percibas de esa manera, sinceramente. La verdad que no nos conocíamos y yo sinceramente la impresión que tenía, digo, no sé cómo va a ser este chico porque no hemos hablado previamente, o sea, simplemente para Sí, bueno, de conocer, hecho, contactamos ayer. O sea, para conocer tampoco... la llamada, y yo me imaginaba que ibas a ser pues el típico aesthetic, quizás con unos humos más altos, tal cual, pero no sabía, y me está impresionando mucho que tengas forjada esa mentalidad y que realmente sepas lo que quieres, porque es algo que ya te digo que por lo menos yo no estoy acostumbrado a verlo. Que esto me lleva a una siguiente pregunta, Izan, es ahora mismo, siendo tan joven, ¿cómo eres capaz de llevar el que se te compare con grandes atletas? Porque no es la primera vez que escucho de ti que vas a ser el nuevo Andoni. Bueno, a ver, a mí personalmente que me comparen con Andoni, bueno, también me genera sentimientos encontrados, porque de hecho es algo que me lleva pasando ya un tiempo, a pesar de que estoy lejos de narices de ese chaval. Pero eh, no me gusta el hecho de que me comparen con el nuevo alguien, porque yo no quiero ser el nuevo nadie, o sea, no quiero parecerme a absolutamente nadie, o sea, yo quiero que me conozcan por ser yo, o sea, por ser Ethan. Pero sí que es verdad que me halaga porque al final, bueno, pues es una persona que dentro de fitness hispano y tal te diría que el más grande, o sea, no se me ocurre ahora mismo nadie por delante, tanto físicamente como en números como tal. Entonces, en ese sentido, pues me halaga, pero bueno, yo como te digo, no busco parecerme a nadie. Y respecto a lo que me comentas de tema atletas, pues bueno, a ver, sí es verdad que bueno, pues al final simplemente por tener más exposición en redes, pues es posible que muchas veces me digan, por ejemplo, a mí me llegan mensajes todos los días de vas a reventar en tu competición, vas a ganar todas las competiciones. Y es en plan, a ver, en plan, considero que tengo buen físico, sé lo que valgo, ¿no? Pero quiero decir, como yo, hay un montonazo de gente, de hecho cada vez el nivel es más alto, y yo tengo serias dudas de que vaya o sea, ganar, ni mucho menos, más que nada porque, quiero decir, esto es un deporte de años, tengo 19 años, y por muy bien que haga las cosas o por bien que, bueno, pues por las facilidades genéticas que tenga o deje de tener, pues hay gente que tiene esas mismas facilidades genéticas, que hace también muy bien las cosas y que aparte lleva muchísimos más años. Entonces, a ver, yo por trabajo no va a ser, o sea, yo doy el 100% cada día, pues también tengo un preparador muy bueno, que bueno, ya lo has traído aquí, que es Ivonne. Entonces, yo sé que él me va a sacar bien. También, pues, al final he confiado también a otra persona para que me ayude con el posting, que es Geray, que bueno, imagino que sabrás quién es. Entonces, yo por tema de cumplir las cosas y intentar rodearme del mejor equipo posible, no va a ser. Pero luego yo más que no puedo hacer. Quiero decir, el físico es el que es, saldré lo mejor posible dentro de tal, pero hay gente que lleva muchos, muchos años. Y a mí personalmente no me genera presión que me comparen con nadie, porque a mí es que me da exactamente igual. Quiero decir, yo con ir con la conciencia tranquila de que he dado todo lo mejor, pues ya está. Sacar mi mejor versión y listo. Luego si gano o si no, pues bueno. Evidentemente a quien no le gusta ganar, ¿no? Pero quiero decir, estoy consciente de que hay mucha gente, pues eso, con mucho nivel. Entonces, bueno, que me comparen, pues bueno, simplemente cada uno tendrá las expectativas que quiera de mí. Yo simplemente creo que eso, lo haré lo mejor que pueda y ya está. Ni me genera presión ni me genera, pero bueno, creo que hay mucha gente con mucho mayor nivel que yo, la verdad. Bueno, pero vas con los deberes hechos y la que dices, cuando haces todo lo que está en tu mano, no te puedes arrepentir. Esto me lleva un poco Claro. también a preguntarte, Izan, ¿cómo estás llevando la preparación? ¿Tenemos ya fecha? Sí, 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 por supuesto. O sea, yo salgo en WNBF, en Tarragona, el 27 de septiembre. Y luego, pues, si todo va bien, pues estaré en el Nacional. Y si todo va aún mejor, pues el Mundial cuando sea. Pero bueno, eso ya es, pues eso, palabras mayores, ¿no? Pero sí, las competiciones, o sea, yo voy a salir en WNBF en las que hay, en las que pueda y en las que clasifique. Y ya está, a partir de ahí, pues, hasta donde llegue. ¿Cómo estás llevando la preparación? ¿En qué estado te encuentras actualmente? Pues ahora mismo muy bien, sinceramente. O sea, mejor que en volumen incluso. Porque yo la parte final del volumen no la llevé nada bien. O sea, comía demasiado, me sentía demasiado adormilado, no tenía claridad mental. O sea, por ejemplo, perdía demasiado tiempo en mi día comiendo, por lo que al final acababa no siendo productivo. Aunque hiciera más o menos comidas, o sea, tardaba demasiado. Luego encima está con sueño todo el día.
Entonces, bueno, ahora mismo no tengo hambre, sigo mejorando los entrenamientos, estoy con mucha más energía. Encima, el hecho de hacer 20.000 pasos, que bueno, hay días que evidentemente pues no me apetece hacerlos, ¿no? Pero sí es verdad que también me da claridad mental y me ayuda, pues eso, a tener las cosas en su sitio. Entonces, hasta ahora, mejor. Pero bueno, todavía falta lo más duro. O sea, al final todavía quedan 14 semanas para que compita. Luego el tiempo entre competiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pues bueno, es que he hecho lo fácil, ¿no? Por decir así. Entonces, bueno, cuando vaya avanzando ya cambiará la cosa. Pero de momento bien, de momento bien. Bueno, digamos que además estás en un buen momento porque cuando estamos en superávit, ¿no? Que quizás nos encontramos más letárgicos, como has comentado, a la hora de crear contenido, me imagino que la inspiración costará muchísimo más. Y ahora al tener el foco cognitivo un poco más centrado, pues quizás sea más fácil, por lo menos en mi caso. Claro, claro, por supuesto. Y aparte que el mismo vídeo, teniendo un físico que vende más porque está más definido, luego pilla más. Pero sí, aparte de eso, el hecho evidentemente, pero no solo en crear contenido, o sea, en cualquier proyecto, en cualquier cosa que quiera hacer en mi día a día, sin duda estar definido, pues es un plus. O sea, no estar definido, no estar somnoliento, perdón. O sea, el hecho de tener esa claridad, pues claro que te da un plus, sí, sí. Invito a toda la gente que nos está escuchando a que se pasen a echar un vistazo a tu Instagram, porque vemos que llevas muy al día pues el tipo de comidas que estás haciendo, el tipo de entrenamientos, y además creo que nos estás explicando muy bien. Pero bueno, para los que nos estén escuchando, ¿podrías resumirnos un poco cómo es tu split actual? Pues yo ahora mismo hago una torso-pierna, descanso y hago push-pull leg y vuelvo a descansar. Es un split de 5 días, 2 entreno, 1 descanso, 3 entreno y 1 descanso. Luego al final, pues la pierna la entreno en frecuencia 2, pero a todas las partes, es decir, tanto el glúteo como los gemelos, como el femoral, como el cuádriceps, no la divido. Simplemente, pues un día meto primero cuádriceps, otro después femoral y en torso meto pocas series y al final el brazo. Por lo tanto, lo que es en el push y en el pull, lo que hago es meter bíceps al principio de la sesión, pero de pecho en vez de espalda, también para darle, pues, al final, cuando llegas más fresco, ¿no? Le das más prioridad y también para que al final meto el bíceps con pecho en vez de tríceps con pecho para que el hecho de meterlo al principio de la sesión luego no me lastre en los preses o lo mismo, el bíceps en los tirones. Entonces lo divido de esta manera, pues eso, para como el día de torso no le doy nada de prioridad y prácticamente meto un volumen muy bajo en lo que es el brazo, pues para poder dársela en la segunda rotación, ¿no? En el push y en el pull. Básicamente lo que estoy haciendo ahora. Sí, No sé señor. si me he explicado bien. He Pero se ha entendido, te he entendido. entendido a la perfección y me encanta la profesionalidad. Bueno, ya sabes que trabajando con Ivonne, o sea, es que Sí, es bueno, aunque los entrenos me los llevo yo. Es decir, Ivonne únicamente me pauta los macros, pero la selección de alimentos y lo que es el entrenamiento me lo llevo yo, sí. pues espectacular, amigo. Que eso me lleva también a la pregunta del tema de proyectos. Porque que con tu Ujú. edad seas capaz de llevarte el entrenamiento y a las pruebas me remito, que el resultado está siendo espectacular. ¿Tienes algún proyecto en mente? Pues sí, de hecho, bueno, justo hoy estamos grabando el podcast a día 18 o algo así, no estoy seguro. 18, 19. 20. 20, bueno, es que no sé, nunca me fijo en el día como tal, por número. Pero bueno, hoy es viernes, pues el domingo de la semana que viene también sacaré pues un proyecto en el que llevo mucho tiempo trabajando, que básicamente va a ser una comunidad, pues también va a ser una comunidad de Telegram, donde voy a compartir pues rutinas, planes de nutrición y bueno, un montón de cosas para al final toda esta gente que no se pueda permitir un entrenador, porque evidentemente no es barato, me siguen también muchos chavales, ¿no? Que al final dependen de sus padres, no tienen ingresos o incluso que pues quizás viven en países donde la economía no es tan buena, ¿no? Y bueno, pues para toda esta gente que quiera aprender y demás, y no se puede permitir un entrenador, pues que tenga esa opción, ¿no? También al final, encima con lo que comentamos de que toda la desinformación que hay y todo, que al final creo que muchas veces acaba llevando a la gente pues a no saber por dónde tirar ni nada, pues simplemente pues lo que busca es crear algo que les pueda esclarecer al final todo esto y que les pueda servir como guía. Eso para que al final pues puedan avanzar de la mejor manera posible sin cometer errores.
Ojalá hubiera tenido yo esa oportunidad cuando estaba comenzando en el gimnasio, que ya sabemos la importancia de esos primeros años, ¿no? Y esas ganancias, haber podido acceder a esa cuenta de Telegram. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando, no perdáis esa oportunidad, porque desde luego que es única. Y muchas veces, como comentaba Izan, ese parálisis por análisis, ¿no? Que sufrimos de escuchar tanta información y muchas veces no saber ni lo que estamos haciendo, pues quizás el seguir solamente un único camino nos pueda dejar las cosas mucho más claras. Por supuesto, por supuesto. Al final, de hecho, esto al final, aunque estamos hablando del tema de entrenamiento, creo que es algo que aplica, ¿no?, a todo, que al final mucha gente, con el tema del parálisis, como tú bien has dicho, deja de hacer muchas cosas porque no sabe por dónde empezar o simplemente no se lanza a ello, ¿no? Y al final, pues, el hecho de un camino que al final, en este caso, sea mejor o peor, que al final tenga claro y te permita tomar acción, al final, pues sin duda siempre va a ser mejor que quedarte donde estás, ¿no? Desde luego. Oye, Izan, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Uf, pues respecto a qué, es decir, a nivel profesional, ¿dónde me veo viviendo o en qué sentido? Vamos a probar varias opciones. La primera, a nivel laboral, me imagino que cada vez querrás crecer más y lo estás haciendo muy bien. Comencemos por ello. A ver, pues sinceramente nunca me planteo tanto a largo plazo, pero evidentemente pues me veo pues con un negocio ya sentado, pues viviendo al final pues eso de mis proyectos, de mis asesorías, trabajando pues eso, con marcas con las que estoy trabajando, eh, y bueno, pues al final viviendo un poco, ¿no? Teniendo ya todo bien asentado y sin preocupaciones, sobre todo, que al final también pues todos estos años pueda poner todo el trabajo que haga falta y más, y que en un futuro pues simplemente pues ya esté todo estable, todo bien y que pueda trabajar, ¿no?, desde al final cualquier parte del mundo, que de hecho es una de las cosas que siempre me ha llamado también de la atención de emprender y sobre todo también de las asesorías online, que al final pueda llevar las asesorías y pueda llevar a la gente, pues ya sea desde mi casa, como estoy haciendo ahora, o desde una cafetería en Roma, o desde donde, bueno, desde donde me apetezca en el momento. Que al final, pues eso es sobre todo también lo que buscaba, ¿no? Esa libertad eh, de dónde estar y de tener mis horarios y esas cosas, que lo pueda gestionar como considere. Al final es uno de los objetivos que siempre me había planteado, la verdad. A nivel competitivo, Competitivo, es que no lo sé porque ni siquiera sé si me quiero dedicar al culturismo natural. Es decir, bueno, ni al culturismo natural ni a ningún culturismo. O sea, si me dedicara a uno sería el natural, eso seguro. Pero, a ver, a nivel competitivo a mí me gustaría ganar un campeonato del mundo. Eso seguro. No sé si llegaré, no sé si me gustará competir, porque nunca he competido, entonces veremos. Yo al final también mis ganas de competir aparecieron en 2022 con el fin de pues mejorar, sacar la mejor versión posible de mí, tener algo en lo que ir trabajando día a día y también sobre todo porque al final, pues bueno, al igual que mucha gente se beneficia, ¿no?, de ir al gimnasio, tener esta disciplina para las comidas, mentalidad y todas estas cosas, pues creo que una competición es exactamente lo mismo, pero de una manera mucho mayor, ¿no? Es decir, eh, no me sale la palabra, pero como que se masifica o por decir así, de manera exponencial, ¿no? Al final te, mm, te expones a todas estas cosas, ¿no? De lo que es la disciplina, el hacer las cosas aunque no te apetezcan y todo esto, al igual que hace cualquier persona que va al gimnasio, pero al competir, pues evidentemente lo haces de manera exponencial, ¿no? Entonces, también era un poco por adquirir esos valores y, pues bueno, ver si me gusta este deporte. Entonces, en función de si me gusta o no, que esto lo entiendo que lo descubrí a lo largo de este año, a nivel competitivo, por supuesto, pues bueno, si me acaba gustando, pues evidentemente espero ganar un campeonato del mundo en algún punto de mi vida, que bueno, puede ser que llegue, puede ser que no, porque evidentemente no está hecho para todo el mundo, no todo el mundo puede ser campeón del mundo, ¿no? Pero al final, bueno, como siempre digo, yo si me dedico a algo es para ser el mejor. Llega o no, pues ya se verá, ¿no? Pero que por trabajo lo va a ser, entonces, evidentemente, pues con un campeonato del mundo, y una vez ganar el campeonato del mundo, en caso de que lo consiga, pues no sé si seguiría intentando defender el título, si me retiraría, que no es algo en lo que piense porque lo veo muy lejano. Primero, lo que me quiero centrar es en hacer lo mejor posible este año, ver si
me gusta todo el tema de las competiciones y a partir de ahí pues ir decidiendo, la verdad. Muy bien. Y ya para la última parte, viviendo sí que te ves, ¿actualmente resides en? Ahora mismo resido en Bilbao. Probablemente me mueva a otro sitio de España a lo largo de este año. Eh, pero yo creo que no viviré en España de aquí a unos años, probablemente. No porque no me guste España, porque de hecho me parece uno de los mejores países del mundo para vivir, el clima, la gastronomía, todo en general me encanta. Pero sí es verdad que, a ver, yo ahora mismo soy autónomo, eh, nos ponen muchas trabas. O sea, yo al final soy un chaval que se fue de casa, se tuvo que hacer autónomo porque si no lo podía ejercer de manera legal y me quitan una barbaridad de dinero. O sea, incluso los que ganan poco, es decir, aunque ganes muy poco, que evidentemente yo cuando fui a casa pues no ganaba nada. Es decir, y aún así me quitaban la mayoría de lo que ganaba. Quiero decir, creo que en España te ponen demasiadas trabas para poder avanzar. Entonces, pues probablemente me tenga que ir a algún otro sitio si quiero seguir creciendo a nivel económico, tener distintos proyectos y demás, pues probablemente no me quede otra, sinceramente. Entonces, sí, seguramente no siga residiendo aquí con el tiempo. Es completamente comprensible y más con la presión fiscal que se está sufriendo actualmente, que es abusada realmente. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a pasar a una de las preguntas que escogen nuestros seguidores. Es una pregunta un tanto Ujú. random, nada rara, pero si pudieses escoger un superpoder, ¿cuál sería? Es algo que no me he planteado nunca, sinceramente, pero probablemente sería volar. Seguramente sí, sería volar probablemente. Porque a mí personalmente me encanta viajar, o sea, es una de las cosas que más disfruto. Y el hecho de, bueno, si por lo menos vuelo rápido, ¿no? El hecho de estar en mi casa y decir, bueno, pues venga, yo qué sé, voy a ir y me voy a comer, yo qué sé, una pizza en Italia, ¿sabes? Y poder volar y aparecer ahí o decir, venga, voy a tener estas vistas o lo que sea. Y bueno, poder descubrir el mundo, ¿no? De una manera más rápida y más eficiente o incluso poder estar en cualquier parte del mundo, que al final también es lo que busco un poco mi trabajo, pues seguramente sí, sería volar si pudiera ser un superpoder, sí. Buen superpoder. Además, te ahorras pasar por el duty free que va a 5 pavos la botella de agua. O sea que todo esto. Sí, sí. Además de eso, sí. Vale. Me gustaría saber, Izan, ya te voy a robar poquito tiempo, pero esta pregunta considero que es importante respecto al dopaje, ya no solo en el culturismo, en este caso convencional, sino en personas tan jóvenes, en personas que puedas ver de tu misma edad que ya estén apenas empezando en el gimnasio y ya estén haciendo uso de estas sustancias. A ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados, quiero decir, yo que cada uno haga lo que quiera, eso está claro, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que muchas veces, bueno, evidentemente, como es normal, la gente cuando es muy joven, yo me incluyo, pues muchas cosas no se tienen claras o no se ven con la suficiente perspectiva, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, pues una decisión como que puede tener tantos impactos a nivel de salud como puede ser pues, el uso de sustancias, ¿no? Yo creo que se debería de tomar con una edad más avanzada. Esa es mi opinión. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Pero sí es verdad que también entiendo que mucha gente puede pensar que se le pasa el arroz, ¿no? Al final, sí es verdad que cuanto más joven eres, pues mejor, ¿no? O sea, cuanto antes empiezas, pues al final más proyección puedes llegar a tener, ¿no? Incluso seguro que mucha gente encuentra una forma de hacer dinero fácil, ¿no? Al final, pues yo qué sé, es un chaval, tienes medianamente buen físico, usas sustancias, seguro que consigues muchos seguidores, muchas marcas, ganas dinero, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que es mejor tomar el camino lento, aunque los resultados lleguen más tarde, porque al final sí está muy bien, ¿no? En el corto plazo, pues que las cosas siguen rápido, pero a la larga creo que no acaba siendo nada, pero que nada rentable, sinceramente. Entonces, bueno, yo considero que la gente debería tener esa capacidad de decir, voy a esperar, encima sobre todo si es súper inexperto en el gimnasio, o sea, quiero decir, vas a avanzar un montón. O sea, al principio se hace las cosas bien y con toda la información que hay ahora, ¿sabes? Que no es como yo sé, en 2010, que 2010 ni siquiera es hace mucho tiempo, ¿no? Si te paras a pensarlo, pero sí es verdad que en estos 10 últimos 15 años ha avanzado muchísimo todo el tema
del entrenamiento y tal, y cada vez se sabe cómo hacer las cosas mejor. Entonces yo creo que al principio que puedes progresar tanto, el hecho de usar sustancias solo por conseguir las cosas más rápido y tal, es que encima te pierdes todas las enseñanzas que te da el gimnasio. Al final, el sacrificio, la constancia, la paciencia, ¿no? Pues es como que te pierdes todo, pierdes tu salud, pierdes todo lo que es a nivel mental, los beneficios que te puede llegar a dar un deporte como este. Entonces, bueno, a mi parecer es un error. Pero bueno, como bien he dicho antes, que cada uno haga lo que le dé la gana, la verdad. Si pudieras darle un consejo a una persona que quisiera seguir los pasos de Izan Simón, ¿cuál sería? Pues a ver, primero de todo, formarse, que es lo más importante. O sea, al final, invertir en formación de cualquier tipo. O sea, es decir, ya sea dentro del gimnasio, de invertir en libros, no solo para el gimnasio, sino en cuanto a mentalidad, emprendimiento, cómo optimizar el tiempo, ¿no? Porque también tienes que aprender eso, bueno, un montón de cosas. O sea, sobre todo que invirtáis en formación, pero al final nunca va a ser suficiente formación. O sea, yo de hecho sigo formándome todos los días que pasan, ya sea viendo podcasts, leyendo libros, lo que sea, pero siempre tienes que estar en continua formación. Luego aparte, pues evidentemente saber que vas a tener que sacrificar muchas cosas, es decir, no puedes esperar tener unos resultados muy buenos si luego pues estás perdiendo el tiempo, si no haces lo que tienes que hacer, si dices, bueno, yo qué sé, la comida, pues sí, un poco a ojo, como bien, tal, el entreno, pues sí, voy, no sé ni lo que he hecho el día anterior, pero hoy, pues eso, entreno un poco duro y ya está. No, o sea, si quieres hacer las cosas, las tienes que hacer al 200% en todo. Y bueno, si quiere alguien que quiera empezar en redes sociales, si nos vamos también por ahí, depende. Quiero decir, hay mucha gente, o sea, ahora hay demasiada gente dentro de redes sociales, o sea, está sobresaturadísimo y todo el mundo sube lo mismo. Es decir, bueno, yo me incluyo muchas veces, pues a ver, ¿de qué voy a hablar? ¿No? De dietas, entrenamientos, tal. Entonces, como todo el mundo hoy en día sabe mucho y todo el mundo pues sube prácticamente lo mismo, yo diría que no te limites en hacer lo que hace todo el mundo, sino que intentes buscar también tu personalidad, qué es lo que te hace diferente, ver cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, qué es lo que más puedes explotar o en lo que puedes destacar y sobre todo no copiar. Es decir, está bien que te inspires, ¿no? Sobre todo si quieres empezar en redes, por decir, a ver, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que hace otra gente que le funciona bien, ¿no? Pero no puedes estar copiando. O sea, al final, yo si subo un vídeo como X persona y le copio su personalidad, te va a decir, tío, pero ¿qué estás haciendo? Quiero decir, eres la copia barata de este tío, ¿sabes? Entonces, que busques eso, un poquito también, pues eso, tener tu propia personalidad y al final ser tú mismo, ¿no? Porque también creo que si hay mucha gente que intenta dar una imagen de algo que no es en redes sociales, que al final es lo que vende, ¿no? Entre comillas, pero llega un punto que es imposible, yo creo. O sea, tiene que ser imposible el hecho de todo el rato vivir a la altura de algo que no eres. Llega un punto que se acaba descubriendo, que la gente te acaba calando y que bueno, al final todo cae por su propio peso. Entonces, que busques reflejar lo que eres tú, sobre todo también, no solo los resultados, sino también que enseñes el proceso, porque al final también creo que evidentemente nadie nace aquí, ¿no? Es mucho mejor ir enseñando cómo te vas superando, cómo vas construyendo poco a poco. Y pues eso, un poco, yo creo. No sé si hay algo más que me quieras preguntar respecto a este tema que igual no haya podido cubrir. No, la verdad que me ha quedado bastante claro y de hecho creo que ha sido una muy buena explicación, porque al final, qué mejor persona para decirnos cómo hacerlo que tú, que estás creciendo en todos los sentidos, laboralmente, en redes sociales, que tienes una proyección increíble. Así que, Izan, no te quiero robar mucho más tiempo, sí que me gustaría consultarte qué próximo invitado te gustaría ver en uno de nuestros programas. Pues yo diría que a mi amigo Marco, la verdad es otro chaval también muy joven de esa misma edad y la verdad que tiene un físico increíble y una mentalidad muy, 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 muy buena, la verdad. Entonces yo creo que también muchas, sobre todo chavales, ¿no? Pues se pueden, bueno, incluso gente más mayor, pero creo que es un ejemplo a seguir y que por supuesto puede aportar un montón, un montón. Entonces yo recomendaría que sí, que le trajeras a él, la verdad. Muchas gracias, Marco, estás invitado, ahora te contactaré en un poquitín. Bueno, Izan, pues Vale. muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que ha sido un privilegio poder tenerte aquí.
ya te digo que tienes una proyección increíble y no solo lo pienso yo, sino la persona que te mencionó, que en este caso fue Miguel Iniesta, que no es precisamente un Mindundi. Así que muchas gracias por tu tiempo y espero poder vernos en persona. Pues nada, muchas gracias. La verdad, o sea, yo he estado súper a gusto hablando contigo, o sea, encantado y quién sabe, ojalá en un futuro podamos grabar una segunda toma, ¿no? Joder, también agradecer a Miguel por mencionarme, la verdad que he coincidido con él unas cuantas veces en persona y la verdad que es un tío increíble, además, eso, o sea, súper simpático, súper cercano y súper humilde y bien, y como tú bien dices, no es, o sea, no es un cualquiera, ¿no? O sea, es una persona con muchísimo reconocimiento. Entonces, para mí, que me haya mencionado él aquí, vamos, me halaga un montón. Entonces, joder, nada, pues agradecer a ti por tu tiempo y por traerme a tu podcast, por confiar en mí y por tus buenas palabras, la verdad. Así que, nada, muchas gracias y nada, ya nos veremos. Miguel, gracias, Ethan, un abrazo enorme y estamos en contacto que nos volveremos a ver.